Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Venezuela. Este lunes el presidente de la Nación ofreció detalles del nuevo camino de diálogo emprendido con un sector de extrema derecha de la oposición que se realiza en México. Tras 72 horas de conversaciones, los primeros acuerdos dan cuenta de un escenario favorable para lograr la paz política en el país. Los revisamos y los analizamos. En noticia Afganistán, en el primer día de los talibanes en el poder, el presidente de Estados Unidos culpó de este desenlace a los propios afganos sin un mínimo de mea culpa por una invasión de 20 años. Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU pide conversaciones para formar un nuevo gobierno. Analizamos este complejo escenario. En noticia Haití, la nación requiere de ayuda urgente para atender a los miles de damnificados como consecuencia de un terremoto ocurrido el pasado sábado que ya deja como saldo más de 1.400 personas muertas. Una pregunta que resulta clave: ¿cómo lograr la solidaridad internacional sin tutelaje, sin injerencismos? Vamos a analizarlo. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, este lunes el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, ofreció los primeros detalles de la nueva ronda de diálogos iniciados entre el gobierno y la oposición en México, un sector de ella, con la intermediación de Noruega. Destacó el compromiso de la extrema derecha a dejar de lado la agenda violenta. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro Moros ofreció en rueda de prensa el primer adelanto de los acuerdos a que el gobierno y la oposición llegaron en este nuevo inicio de ronda de diálogos, con la intermediación del Reino de Noruega y la anuencia de México como anfitrión. La víspera, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, compartió a través de su cuenta Twitter el primer comunicado conjunto a nombre del gobierno legítimo de Venezuela y la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a un sector de la oposición que hasta ahora se había negado a participar en los recientes procesos electorales del país. El comunicado fue difundido originalmente por la Comisión Mediadora Noruega. En ese sentido, el primer mandatario venezolano expresó su beneplácito con los primeros acuerdos con los que la oposición más reaccionaria se comprometió ante la mediación noruego-mexicana. Primero, al reconocimiento de la legitimidad institucional del Ejecutivo Nacional y los demás poderes públicos. Como segundo punto expuesto por el sector oficial, estuvo el cese de la agenda violenta por parte de los sectores extremistas. Y el tercer punto, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos bajo el equívoco nombre de sanciones. En este sentido, el presidente de la República Bolivariana aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directamente al gobierno de Joe Biden. Si ustedes me dicen que si estamos preparados para diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos, yo les digo, estamos preparados siempre. Pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en su odio y en su desprecio. Y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocio. James Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo. Y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington. Es lo mínimo. El presidente Maduro acuñó la consigna levantamiento de sanciones o nada para lograr el feliz término de las negociaciones. Asimismo, informó sobre un cuarto punto que no fue firmado por la oposición: la participación de todos los sectores opositores en la agenda de diálogo y garantizar que ésta no se levante de la mesa, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Estos primeros acuerdos, logrados luego de 14 reuniones, formarán parte de un memorándum de la Asamblea Nacional
con vistas a la próxima ronda de reuniones, a realizarse el próximo 3 de septiembre. El pronunciamiento del mandatario suramericano se da en un momento que augura alivio para el clima de tensión política del país, ante lo que calificó como un insoportable ridículo, hecho por el opositor Juan Guaidó, como jefe de una facción que representa los peores intereses norteamericanos contra Venezuela, una estrategia intervencionista que estimó derrotada y aplastada. Más información a esta hora desde nuestra sala de noticias con Leonel Retamal. Hola Leo, muy buenas noches. Estuviste de principio a fin en esta rueda de prensa. Luego en el día hemos visto reacciones de esas declaraciones que resultan claves en la agenda que marca el presidente Maduro para el diálogo. Te pregunto de todo este panorama. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches, saludos también a la audiencia. El presidente Maduro hacía un análisis respecto a la situación que enfrenta Venezuela el día de hoy, calificando y planteando dos escenarios que tiene Venezuela, que tiene la revolución por delante. Uno es el escenario interno, que tiene que ver con los diálogos que se mantienen, que están vivos con distintas oposiciones que hacen vida en Venezuela, que ya en las elecciones, en las presidenciales incluso, y luego en las elecciones parlamentarias del año pasado, están por el camino electoral, y el año pasado específicamente y con mucha fuerza rompieron con esta estrategia golpista o violenta alejada de la vía electoral. Ese es un diálogo que se mantiene, que está en pie, que tiene su expresión en la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Estos sectores opositores tienen representación allí. Otro es lo que está por venir el próximo 21 de noviembre, que son las multielecciones que va a enfrentar Venezuela, y también ya hay otros sectores opositores que están sumándose y en camino concreto ya de sumarse a esta elección. Lo anunciaba la semana pasada el ex candidato presidencial Enrique Capriles, que ellos van a participar, el sector que ellos comandan. Y este frente internacional, en este análisis que hacía el presidente Maduro de las negociaciones con este sector opositor radical, denominado del G4, que tiene muchos vínculos y tutelaje de parte de Estados Unidos, que se sentaron el día viernes, decía hoy el presidente de la Asamblea Nacional, luego de 6 meses de diálogos pendulares, que le llaman ellos, es decir, de que sí, que no, que sí, que no, estos puntos no, hasta que al final llegaron a esta agenda de 7 puntos y suscribieron este memorándum de acuerdo el pasado viernes. Y la línea directa que quiere establecer el gobierno venezolano, lo planteaba el día de hoy el presidente, con Estados Unidos. Dijo él que las relaciones bilaterales normales en el mundo civilizado deberían tener por lo menos relaciones diplomáticas, y eso es a lo que aspiran en esta mesa de diálogo en México, para limar aspereza y para tener una relación de igual a igual, sin injerencismo, con Estados Unidos. Decía también en qué se apoyaba el presidente Maduro para decir esto. Decía: la estrategia intervencionista golpista representada en la figura de Juan Guaidó, con esta idea del cambio de régimen, de generar un gobierno paralelo, fue aplastada por la revolución bolivariana, decía el presidente Maduro el día de hoy. Por lo tanto, toda la estrategia que diseñó Donald Trump de intervencionismo, de golpismo, fue derrotada, y por eso se está generando este escenario de diálogo en México. Así que todo este complejo escenario que corre por muchos carriles en separado y en paralelo, están produciéndose en este mismo momento en Venezuela, con este escenario hacia las elecciones, con partidos opositores que se suman, con estos diálogos que se van a reanudar, decíamos, el próximo 3 de septiembre. Y la idea de fondo y lo que resaltaba el presidente Maduro es que ya es un éxito para Venezuela haber llegado a este escenario, porque la firma de este memorándum de entendimiento tiene factores fundamentales que quería poner el gobierno venezolano, que tienen que ver con el levantamiento de sanciones, el reconocimiento a las instituciones y el fin de la violencia, como decía la nota previa, y por lo tanto todo eso quedó ya plasmado, y decía él que lo que puede venir de aquí en adelante es solo provechoso y beneficioso para el pueblo venezolano. Hay bastante expectativa en el mundo político, dentro del gobierno y también, al parecer, dentro de la oposición, de lo que pueda salir de este nuevo episodio de negociaciones, y por lo tanto estaremos pendientes, sin duda, de qué ocurra desde el próximo 3
de septiembre cuando se reanuden las conversaciones, Tatiana. Como un segundo tiempo de estas conversaciones, teniendo en cuenta que el primero comenzó el pasado viernes también en Ciudad de México. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. De esta manera vamos a entrar con el análisis. Son 3 puntos en los que el presidente decía hoy en esta rueda de prensa, destacaba que tienen fuerza de ley. Pues bien, de todo ello vamos a conversar con Ingrid Carmona. Ella es analista política, socióloga, coordinadora del Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar Mosienzo. Bienvenida, Ingrid, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gracias Tatiana. por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Te invito a que te quites el tapabocas. Y conversamos más tranquilamente en tiempos de pandemia con la distancia requerida. Muchas gracias, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Hay 3 puntos que el presidente de Venezuela destacaba hoy como parte de esta agenda que bien recordaba nuestro corresponsal. Fueron 6-7 meses de diálogos pendulares en donde se establecen. Uno que resulta fundamental, reconocimiento de la legitimidad institucional del Ejecutivo Nacional y los demás poderes públicos. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros nos encontramos en un momento que se hace necesario, incluso para la oposición venezolana, reconocer al gobierno nacional. El gobierno nacional ha dado pasos interesantes y muy importantes a lo largo de todo este tiempo que ha permitido que se evidencie su capacidad y su necesidad y su disposición al diálogo y a fortalecer pues estas conversaciones. Podríamos tomar en consideración algunos, como por ejemplo la participación en cuanto a lo que fue la elección de los que son los miembros principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral para los próximos procesos electorales que se tienen previstos. Fíjate, ahí participan de manera directa actores de la oposición venezolana e incluso que pertenecen directamente a los partidos políticos, a corrientes políticas de oposición, así como a ONG que también se evidencian o están del lado de quienes de la oposición venezolana. Que asumen además un papel también de carácter político en el país. Así es, que asumen un papel de carácter político en el país. O sea, que te permite vislumbrar, te permite visibilizar que efectivamente existe un paso adelante en cuanto a los niveles de participación que ellos demandaban. Sí, cuando nos dices esto, recuerdo que hay un asunto muy clave para comprender lo que está pasando, bueno, lo que pasó en 72 horas de viernes a domingo en Ciudad de México. Y es que uno es este proceso de diálogo al que se llamó a los distintos sectores de la oposición en Venezuela, un sector que se sienta, donde se establece una agenda de diálogo y, por ejemplo, está este punto de el establecimiento de las nuevas autoridades, de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aquellos que no quisieron hacerlo porque mantenían la agenda violenta son parte de los que están ahora en Ciudad de México, los llamados guaidosistas, digamos, que detrás de ellos estarían los partidos de la extrema derecha del país. De allí también preguntarte tu análisis con respecto a cómo se ha ido también dividiendo esa oposición con sus propias agendas. Sí, la oposición se ha dividido producto de, en principio, por tener en su palestra, lo principal, la violencia. Violencia que ha afectado directamente a la cotidianidad del pueblo venezolano. O sea, estas circunstancias que ellos han venido tejiendo para poder golpear a la revolución bolivariana, incluso los ha afectado a ellos mismos y ha afectado a todos, a sus seguidores, a las personas que creen en ellos. Escenario en el cual nosotros actualmente nos encontramos, incluyendo las medidas coercitivas y unilaterales que ellos demandaban y ellos apoyaban, los afectan a ellos directamente. Entonces, ¿qué obliga? Ellos los obligan, que afectan a todos. Nos afectan a todos por igual. A todos a quien hace vida en Venezuela. Ese intento de narrativa que intentó instalarse, que afectaba solamente al presidente o a un grupo de personas, yo no sé ya quién realmente lo cree. No, es que nos afecta absolutamente a todos. Afecta al pueblo venezolano y a toda su cotidianidad, independientemente de cuál sea tu visión o tu desarrollo político, de qué lado de la acera decidas estar.
Incluso el tema de la violencia que ellos tanto marcaron en el año 2017, 2018, ha permitido que nuestro gobierno, que el gobierno revolucionario busque las medidas para buscar la paz, como fue el proceso, en principio, el proceso constituyente al que llamó el presidente Nicolás Maduro, con el que se desactiva ese nivel de violencia. Con el que se desactivó el nivel de violencia, pero no significa que se desactive el proceso de conspiración que posteriormente se intensifica con las medidas unilaterales que asumió el gobierno de los Estados Unidos, que fueron a su vez aceptadas y promulgadas por la oposición venezolana, por esa oposición violenta. Los 3 puntos en los que destacaba hoy el presidente Maduro: uno, ya te lo preguntaba, el reconocimiento de la legitimidad institucional del Ejecutivo Nacional, es decir, reconocen por fin, mira cuánto ha sucedido con el fracaso del gobierno fantasma de Guaidó, que el gobierno legítimo, porque ganó en las elecciones, porque tuvo mayoría, porque es el proceso democrático, es el del presidente Maduro. 2, el cese de la agenda violenta por parte de sectores extremistas. Y 3, el rechazo a medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Estamos viendo que pasó muy pocos días y hay una agenda establecida. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, estamos en una coyuntura bastante importante y muy interesante. Muy interesante de cara a lo que viene. Y distinta al 2018 también, Ingrid, de República Dominicana. Totalmente diferente al 2018, porque en el 2018 estaba la revolución bolivariana siendo atacada y ellos, esa oposición violenta estaba, digamos, parecía tener parte del control de las circunstancias, de las situaciones que se desarrollaban. En este momento, esa oposición se encuentra fracturada y debe reconocer que efectivamente, y lo reconoce cuando se sienta a dialogar, que efectivamente no tiene el control y que se le fue de las manos. Se le fue de las manos porque incluso sus seguidores, todo el pueblo venezolano, pero sus seguidores no están de acuerdo con las medidas coercitivas y unilaterales que nosotros estamos viviendo, no están de acuerdo con un proceso de violencia, que el pueblo venezolano es un pueblo de paz. El pueblo venezolano es un pueblo que no busca la guerra. El pueblo venezolano es más a la defensa, a la búsqueda de la paz. Eso es histórico, es histórico. Y ellos efectivamente, en este proceso que ellos buscaban de salir del gobierno revolucionario de cualquier manera, ellos lo que provocaron fue llevarnos a una coyuntura en la cual todos están siendo afectados absolutamente todos los sectores, porque cuando estas medidas unilaterales afectan al gobierno revolucionario, también afectan a estos empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, quienes no pueden optar pues a comercializar o a desarrollar sus empresas de la misma forma que en otros momentos. Sí, claro. En la víspera, el presidente Maduro presentaba la fotografía de aquellas personas que están detrás de Gerardo Blade, que es el representante de esta plataforma unitaria por Venezuela, que es el representante, digamos, de estos 4 partidos de la extrema derecha. Entre ellos deberíamos ver que hay, aunque todos son venezolanos, una representación directa de conexión con Estados Unidos. Sí, existe una conexión con Estados Unidos. Es decir, aunque Estados Unidos con un representante no esté sentado en la mesa, estos representantes son voz de Estados Unidos. Son la voz de Estados Unidos, son quienes desarrollan la política de los Estados Unidos, que va en función de acabar con el gobierno revolucionario, con la revolución bolivariana. Esa es la intencionalidad. Ellos son las piezas de Estados Unidos dentro de nuestro país para dar paso a ese proceso que pretenden, ¿no? En este momento, como te comentaba anteriormente, un momento muy interesante porque permite evidenciar que incluso los Estados Unidos les interesa ir a un proceso de diálogo con Venezuela. Que en este momento no es que Venezuela necesite solo Venezuela el proceso de diálogo, no, los Estados Unidos también necesitan el proceso de diálogo, producto pues de toda la geopolítica internacional y de cómo se está moviendo el panorama y el mapa mundial. Sí, esto resulta también muy importante por el tercer punto: el cese de las medidas unilaterales coercitivas, es decir, el bloqueo o las llamadas sanciones por parte de Estados Unidos. Bien sabemos que en el marco del derecho internacional no tiene ningún piso jurídico, pero a nivel interno sí, y por eso Estados Unidos hace lo que hace.
Diríamos entonces que Estados Unidos está reconociendo que afecta, así no lo digan públicamente, esas acciones unilaterales coercitivas al pueblo de Venezuela. Sí, efectivamente, así no lo digan, ellos reconocen que afectan, pero también tenemos que revisar cuánto podría esta ola afectar también al imperio norteamericano, que se encuentra pues en este momento, en este ajedrez internacional, donde se están moviendo algunas piezas. Nosotros podemos decir que efectivamente también estas medidas, la forma, la pérdida de lo que ellos esperaban obtener al controlar a Venezuela, también los afecta de alguna manera a ellos. Es decir, el mala imagen, por plantearlo de alguna manera, Ingrid, por el fracaso de lo que significó Guaidó. Podríamos decir el fracaso de lo que significó Guaidó, el fracaso de lo que ha sido la política que ellos han procurado implementar en Venezuela a través de determinados actores como Guaidó y como algunos otros, y adicional el proceso pues que ha buscado estrangular la política económica venezolana, como por ejemplo impedirle a Venezuela que desarrolle toda la política internacional en materia petrolera, por ejemplo. Y el tema también transversal de la pandemia, el no poder conseguir las vacunas y contárselo a todo el mundo de manera diaria, y con el señalamiento directo responsable del gobierno de Estados Unidos por no permitir, por ejemplo, la compra de insumos. ¿Crees que a nivel internacional esto ha tenido peso? Sí, esto ha tenido peso y ellos han tenido sus consecuencias. Consecuencias producto de sus mismas acciones. Ellos procuraron, y parte de su política era mostrar y buscar el desequilibrio de Venezuela a través de, digamos, los medios internacionales, mostrar que Venezuela estaba debilitada, o que Venezuela no estaba procurando, principalmente ahorita con el tema de la pandemia, que no estaba atendiendo al pueblo venezolano, que el gobierno revolucionario no está atendiendo al pueblo venezolano en el tema de la pandemia, y producto del plan y el método que está aplicando el gobierno nacional, nosotros tenemos cifras que demuestran que efectivamente pues se está implementando un plan interesante con un método importante que ha permitido, incluso a pesar de que ellos no permiten que no lleguen las vacunas o lleguen las medicinas como se esperaba, pues sin embargo se ha controlado el tema de la pandemia en nuestro país. Estados Unidos no esperaba que Venezuela tuviese el resultado exitoso en medio de una situación tan compleja para todo el mundo. De hecho, Estados Unidos es la nación que más muertos tiene por COVID-19, lamentablemente. Es un escenario que nadie lo espera, pero eso es lo que ellos digamos que pretendían. Por último, Ingrid, aquí todo esto también nos lleva a pensar en la expectativa que esto genera para el pueblo venezolano, y te lo pregunto como socióloga. Nos decías un punto clave, y es que Venezuela es un pueblo de paz, Venezuela es un pueblo que anhela paz y tranquilidad. Para todos estos partidos de la extrema derecha que necesariamente, si quieren seguir en la política, los votos están en Venezuela, los votos no van a estar en Estados Unidos ni en Colombia. ¿Qué significa? Bueno, como te comentaba anteriormente, un momento bien interesante, porque lo primero que deben reconocer es la necesidad de la paz. Adicional, tienen que reconocer la necesidad de la gobernanza de los gobiernos, que si ellos, como pretenden participar en un proceso electoral, pues ellos van a ser reconocidos incluso por el árbitro, que ellos también forman parte del árbitro. Adicional a esto, es un momento interesante porque debes cumplir con la demanda del pueblo venezolano, con la demanda en la cotidianidad, esa cotidianidad que nos está afectando a todos, esa necesidad de los servicios públicos, esa necesidad de que las cosas comiencen a funcionar de forma, de la manera normal y coherente como nosotros necesitamos. Entonces, responder a esas necesidades pasa por reconocer al gobierno, porque a la institucionalidad. Claro, y aquí tocabas además un punto muy, muy importante que no podemos dejar de pasar, y es que hay un proceso de elecciones dentro de muy poco, las mega elecciones regionales del 21 de noviembre. Así es, elecciones en las cuales ellos tienen previsto participar, y tienen previsto participar porque ya ha venido todo este proceso. Pero ¿quiénes de la oposición van a participar? Van a participar los violentos, van a participar los que están dispuestos al diálogo. Entonces,
yo creo particularmente que sí, que efectivamente va a haber una participación masiva de la oposición venezolana, lo cual permite reconocer lo que comentaba anteriormente, esa institucionalidad, esa necesidad de la gobernanza para responder a las necesidades del pueblo venezolano en su cotidianidad. Y le servirá también para medirse de cuánto ha sido todo su desgaste de estar prometiendo algo que no cumplieron. Que prometían que ya dentro de muy poco caía el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se instalaba un nuevo gobierno que era el de Guaidó, una cosa que nunca sucedió. Sí, adicional a eso, también van a reconocer el empoderamiento del pueblo. Porque el pueblo es quien toma las decisiones, el pueblo es quien va a decidir, pero va a decidir incluso ese pueblo que ellos porque no reconocían el empoderamiento del pueblo que cree en el gobierno revolucionario, pero también el empoderamiento del pueblo que los que creen en ellos y son seguidores de ellos. Ese pueblo que también tiene una necesidad de que sean respondidas y transformadas sus realidades en función al bienestar colectivo. Por supuesto, con eso te despido, Ingrid. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Afganistán. En el primer día de los talibanes en el poder, el presidente de Estados Unidos culpó de este desenlace a los propios afganos, sin un mínimo de mea culpa por una invasión de 20 años. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU pide conversaciones para formar un nuevo gobierno. Analizamos este complejísimo escenario al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. En Noticia Afganistán, primer día de el país bajo la decisión de los talibanes después de haber tomado el control en solamente un asunto de 2 semanas. Por este hecho, el mundo ha reaccionado, especialmente el pasado fin de semana, cuando ya tomaban Kabul, la capital. Entre tanto, Estados Unidos se lava las manos, lo veíamos a través de un discurso del presidente Joe Biden esta tarde, a través de la pantalla de Telesur, donde decía que todo lo que está pasando, esta tragedia y este desenlace, es responsabilidad nada más y nada menos que solo del pueblo afgano. A esto sumamos lo que ha dicho también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un encuentro de emergencia. Debe haber una salida negociada, debe haber una conversación para un gobierno de transición y avanzar hacia la democracia. ¿Qué significa esta democracia? Bueno, vamos a verlo. Hace un mes, el presidente estadounidense Joe Biden veía improbable la caída del gobierno en Kabul.
En declaraciones este lunes, acusó a los líderes y a las fuerzas militares de haberse rendido. Las fuerzas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no estén dispuestas a luchar por sí mismas. Biden se deslindó de la responsabilidad en la situación actual. Mantiene su decisión de retirar las tropas estadounidenses. Nuestra misión nunca fue de edificar una nación o de crear una democracia unificada y centralizada. Nuestro interés nacional en Afganistán sigue siendo el mismo de siempre: evitar un ataque terrorista contra Estados Unidos. El Pentágono señaló que el rápido colapso del gobierno afgano se debió a la falta de liderazgo, a pesar de años de entrenamiento por parte de Estados Unidos, y el Departamento de Estado sugirió que reconocería al gobierno talibán si respetan los derechos de las mujeres y evitan los movimientos extremistas como Al-Qaeda. Tras una reunión de emergencia este lunes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió mediante declaración el fin de las hostilidades en el país y un gobierno inclusivo con participación de las mujeres. Además, solicitaron esfuerzos internacionales para proporcionar ayuda humanitaria. China toma nota de lo dicho por el talibán en Afganistán ayer, que se había acabado la guerra en Afganistán y que sería para establecer un gobierno islámico abierto e incluyente, y que tomaban medidas responsables para garantizar la seguridad de los ciudadanos afganos y las misiones extranjeras en el país. China espera que estos compromisos se respeten a fin de garantizar una transición sin tropiezos para que se pueda frenar el terrorismo y la delincuencia. En términos generales, seguiremos muy de cerca la situación en el país y nos parece que no viene a cuento el que cunda el pánico. Lo principal es que se evitó un derramamiento de sangre generalizado en la población. Instamos a todas las partes afganas a que se abstengan de toda hostilidad y a que fomenten una solución pacífica. A lo interno, persiste el caos. Residentes intentan abandonar el país de cualquier forma. Según AP, funcionarios estadounidenses confirmaron que al menos 7 personas murieron al aferrarse a una aeronave militar que estaba despegando. Al cierre de esta jornada ya se habrían reanudado los vuelos comerciales. Según el representante permanente de Afganistán ante la ONU, Gulani Saksai, los residentes de Kabul informan que el talibán ha iniciado registros de casa por casa en algunos vecindarios, recolectando nombres y buscando personas, y se tendrían informes de asesinatos y saqueos en la capital. Mientras tanto, el líder talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, se dirigía al país con promesas de servicio, serenidad y mejoras de vida. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Wadi Calvo, analista internacional, especialista en Medio Oriente, Asia y África. Nos acompaña desde Buenos Aires. Wadi, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Wadi, quiero comenzar este análisis, conocer tu reflexión por parte de lo dicho por el presidente Biden esta tarde. Las fuerzas estadounidenses no deben ni pueden morir en una guerra donde las fuerzas afganas no estén dispuestas a luchar. Nuestra misión en Afganistán nunca, así dijo, nunca fue la construcción de una nación, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada. Es lo que dijo el presidente Biden. Conocer tu opinión. La responsabilidad de todo lo que está pasando es, según el gobierno de Estados Unidos, culpa de Afganistán. Bueno, creo que es uno de los ejercicios de cinismo más impresionantes que se han hecho en los últimos años, ¿no es cierto? Estados Unidos invadió Afganistán hace 20 años y desde entonces está intentando construir un Estado a la medida de los Estados Unidos, pero evidentemente no lo ha logrado. No entiendo quién puede creer este discurso de Biden, que demuestra parte de su cinismo, el no importarle absolutamente nada
de los aliados que Estados Unidos ha tenido durante estos 20 años. Lo que estaban diciendo ustedes recién en el informe, que el Talibán de alguna manera había comenzado la cacería de colaboracionistas, es una respuesta a todo esto. Estados Unidos invadió Afganistán, se quedó 20 años hasta el momento que se dio cuenta que la derrota era inminente, y bueno, ahora es culpa de los afganos. Y ahora es culpa de los afganos. Dice también el presidente... Perdón, Tatiana, estoy teniendo mucho retorno y te escucho muy mal. Vamos a pedirle a nuestro operador en el control de audio que lo resuelva rápidamente, Wadi, para seguir ese análisis. ¿Nos escuchas bien ahora? ¿Bajó la intensidad del retorno? ¿Aló? Hola, hola. Wadi, ¿nos escuchas? Sí, ahora te escucho Ahora un poco sí. mejor. Muy bien, excelente. Te decía, otra parte que llama la atención del discurso del presidente Biden. Seamos honestos, nuestra misión en Afganistán cometió muchos errores en las últimas décadas. Soy el cuarto presidente que preside sobre la guerra en Afganistán y no voy a dejar la responsabilidad en un quinto presidente. Allí diciendo que probablemente lo van a criticar poco o mucho, pero que él definitivamente tomaba la decisión. Sin embargo, recordemos que quien había tomado la decisión de retirar tropas, aunque no se cumplió en la fecha, había sido el presidente Trump. Encima tu pregunta con las charlas de los técnicos, se me confunde, no te puedo escuchar con nitidez. Sí, le pido por favor al equipo técnico que atienda rápidamente nuestra solicitud para poder escuchar a nuestro invitado y seguir en esta primera parte el análisis del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando él decía esto: seamos honestos, nuestra misión en Afganistán cometió muchos errores en las últimas décadas. Soy el cuarto presidente en el país que preside esta invasión. Recordemos que son 20 años de una invasión por parte del gobierno de Estados Unidos para acabar supuestamente con el terrorismo en todo un asunto por la seguridad nacional. Recordemos que se da después del 11S, que marca además en la geopolítica toda una reconversión de la seguridad a nivel mundial, en donde esto es lo que impone el gobierno de Estados Unidos. Hoy dejan esta nación después de 20 años con un pueblo aterrorizado por lo que pueda suceder. Wadi, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, ahora sí, perfecto. Muy bien. Te pregunto por esto que ha dicho el presidente Biden. Lo reitero rápidamente, no leo la frase textual. Él dice: seamos honestos, teníamos que salir, soy el cuarto presidente y se cometieron muchos errores. Sí, sin duda se cometieron muchísimos errores, pero la cuestión es que lo está pagando solamente el pueblo afgano. Las imágenes tremendas que se ven del aeropuerto internacional de Kabul no deja lugar a dudas. La gente está actuando con terror. Y ayer se veían las primeras imágenes que llegaban desde Kabul, desde la toma, desde la caída de Kabul, se veían miles de autos transitando desesperados buscando una salida de la ciudad. Y estos son los sectores medios y acomodados que pueden o bien intentar llegar a un avión o tener un auto. Pero pensemos que en Kabul hay 5 millones de personas, de los cuales la gran mayoría han quedado a disposición del Talibán para cumplir sus órdenes y sus rígidas ordenanzas religiosas. Estimo que a la luz de la experiencia, el Talibán no intentará ser tan fundamentalista como lo ha sido desde 1996 a 2001. Pero entendemos que, sin duda, los sectores más vulnerables de Afganistán hoy están
quedan a disposición de los talibanes, y Estados Unidos mira como si nunca hubiese tenido nada que ver en este problema. Esto sirve muy bien para aquellos pro-norteamericanos que tanto tenemos en nuestros países, para que aprendan qué hace Estados Unidos con sus amigos cuando los deja de necesitar, ¿no es cierto? Sí. Para aquellos que hablan de la democracia americana todo el tiempo. Sí, y para aquellos que incluso ven con buenos ojos y hasta el nivel extremo que piden una invasión militar para el caso de Cuba o para el caso de Venezuela, que sea una radiografía. Ahora, Guadi, dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Afganistán nunca debe volver a convertirse en un refugio para terroristas. Hay una decisión final en el sede Consejo, hablaron varios embajadores, uno de ellos, el de China, dice, esperamos que los talibanes rompan con organizaciones terroristas, y se recuerda que hace un mes un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas decían que sí había presencia de Al-Qaeda en Afganistán. Sí, nunca dejó de estar presente Al-Qaeda en Afganistán. Al-Qaeda es una organización muy hermanada con el talibán, pero hay que tener en cuenta una cosa: los talibanes nunca han operado fuera de Afganistán. Las cuestiones que ha realizado Al-Qaeda fuera de Afganistán es una cuestión interna de esa organización. Ellos le han dado cobijo a Al-Qaeda por una cuestión de hermandad, como no lo hacen con el Daesh, porque estamos olvidando aquí un jugador hoy de no muy importante, pero que tiene presencia en Afganistán, esencialmente en el norte, que es el Daesh Khorasan o Estado Islámico Khorasan, que podría empezar a jugar su partido atrayendo con operaciones terroristas en Afganistán a los mandos medios o más bajos del talibán que no estén de acuerdo con sus políticas. Creo que el Daesh va a ser el Daesh junto a los carteles del opio y de la heroína que tan bien se manejaron durante estos 20 años en Afganistán, van a ser los dos elementos principales con los que va a tener que lidiar el talibán, más allá de la economía, que está en una situación crítica, la pandemia, la epidemia crónica de parálisis infantil, la gran sequía que vive en este momento todo el país, una sequía que no tiene registros Afganistán de haberla sufrido, y bueno, son problemas que no sé si el talibán tiene cuadros para manejar estas situaciones. Por eso es muy difícil de pensar que puedan querer realizar operaciones en los países vecinos, pero sin duda en todos estos países, fundamentalmente en Pakistán, en Irán, hay muchas organizaciones de características muy similares al talibán, que incluso pertenecen a Al-Qaeda, pertenecen al Daesh, que empujados por la victoria del talibán, entusiasmados e ilusionados por ese triunfo, puedan empezar a operar de manera más fuerte en estos países. Pensemos siempre que además son todos países enfrentados a las políticas de los Estados Unidos. Así que de pronto podemos encontrar que empiezan a fluir
fondos fundamentalmente provenientes de Arabia Saudita a estas organizaciones para que comiencen a operar teniendo a Afganistán de alguna manera de respaldo, de refugio, de santuario. De plataforma, si se quiere. Ese es un punto muy interesante para el análisis, pero sin duda peligroso para esta región de Asia. Guadi, y con esto quiero despedirte, está clarísimo que para Estados Unidos es un fracaso estos 20 años de una invasión en la que destruyen el país y lo dejan absolutamente destruido con un pueblo que está aterrorizado y en un escenario muy cambiante. Pero si de algo les sirve, puede ser todo este escenario, Guadi, te pregunto, tratar de desestabilizar a Irán. Bueno, sería la frutilla de la torta para los Estados Unidos esto. Lo que pasa es que el gobierno iraní está muy abroquelado y conoce perfectamente la situación, pero tiene 1000 kilómetros de frontera con Afganistán, así que habría que empezar a ver qué puede suceder ahí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Guadi, por el análisis. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. La nación requiere de ayuda urgente para atender a los miles de damnificados como consecuencia de un terremoto ocurrido el pasado sábado, que ya deja como saldo más de 1.400 personas muertas. ¿Cómo lograr la solidaridad internacional sin tutelaje, sin injerencismos, sin que vayan grupos u organismos de supuesto acompañamiento internacional y se queden para cumplir otras funciones? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia, Haití, el afectado país del Caribe, necesita de la ayuda solidaria del mundo. Más de 1.400 fallecidos, cerca de 7.000 heridos requieren apoyo para atender a las víctimas del terremoto. Protección Civil de Haití informó este lunes que el saldo de fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7.2, suscitado el pasado sábado, asciende a 1.419 en todo el país caribeño. De acuerdo a la autoridad haitiana, por el momento se registran más de 6.800 ciudadanos heridos y miles que son reportados como desaparecidos por sus familias y allegados. Funcionarios de la Protección Civil detallaron que los daños económicos son millonarios y aproximadamente 37.000 residencias quedaron destruidas tras el terremoto del sábado. A través de un comunicado, las autoridades haitianas detallaron que junto a la Federación Internacional de la Cruz Roja, se han desplegado funcionarios con alimentos no perecederos para ayudar a los sobrevivientes del terremoto. Además, varios países han enviado ayuda humanitaria para paliar la crisis que se intensificó producto del fenómeno natural. El gobierno venezolano envió el pasado sábado una aeronave cargada con 30 toneladas de agua potable, alimentos y medicamentos. Asimismo, se estableció un puente humanitario entre Caracas y Puerto Príncipe
para seguir enviando ayuda humanitaria. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió 11,5 toneladas de medicamentos y alimentos. Necesitamos aplicar el criterio de la fraternidad universal del humanismo, ser muy solidario con todo el mundo, destacó el jefe de Estado. Vamos a ver qué panorama hay a esta hora, en estas horas en Haití. Para ello nos acompaña el doctor Gonzalo Basile, coordinador regional GT Salud Internacional de Claxo. Nos acompaña desde Guanaminte, en Haití, en esta nación caribeña. Doctor Basile, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues muy atentos a esta situación ahora catastrófica en términos naturales en Haití, pero vemos que viene de una crisis política. El asesinato, el magnicidio de un presidente desata una crisis política, el tutelaje internacional de este llamado grupo de contacto. Y bueno, lo que faltaba, ese terremoto de 7.2 que produce tanto dolor en el país. Conocer su visión acerca de este momento en la nación, las ayudas que se requieren de carácter urgente, pero de carácter solidaria y no el injerencismo que ya conocemos, si lo recordamos como un punto clave, por ejemplo, después del terremoto del año 2010. Bueno, sin duda, para ubicar rápidamente, ¿no? El terremoto actual se produce en la región del sur de Haití, ¿no? En el departamento del sur, también afecta el departamento de Granans y el departamento de Nípez, pero sobre todo se focaliza en el departamento del sur. Es un departamento costero, es el mismo departamento que fue afectado por el huracán Matthew en el 2016. Es un departamento aproximadamente de 1 millón de personas, de habitantes. Haití tiene 10 departamentos y casi 11 millones de habitantes en todo el país. Como le decía, es un departamento que tiene, creo que 18 municipios y su capital es Lecay. En esa zona que se produce, ¿no? este terremoto, que todavía hay que entender que las defunciones hay que contabilizarlas en el plazo por lo menos de los próximos 10 días, porque todavía es muy difícil la remoción de escombros de un departamento costero del sur. No hay, digamos, maquinaria tan fácilmente para remover escombros de forma tan rápida, con lo cual el rescate de personas y también de cuerpos, lamentablemente, en un sismo, en un terremoto, se hace de manera mucho más artesanal y mucho más lenta. Básicamente, entonces, yo lo que diría es que Haití hoy necesita una respuesta solidaria, pero como bien decías, basada en sus problemas y sus necesidades sanitarias. También, sin duda, hay desafíos en cuanto a los desafíos de atención sanitaria inmediata y de atención a posibles epidemias o brotes epidémicos. Yo diría inmediatamente hay una situación muy delicada alimentaria. ¿Por qué? Porque el departamento y la parte del ECA y todo el departamento está sin luz y sin electricidad y sin agua, con lo cual hay una serie de inconvenientes en el acceso a alimentación y en el acceso a agua segura, y creo que ahí van a estar un poco de los desafíos de las próximas horas. Saben que agua segura es uno de los grandes temas para evitar potenciales brotes epidémicos, y sin duda también, como bien lo planteaba en el inicio, digamos, creemos que no hay que repetir un poco el esquema que se produjo en el terremoto del 2010, ¿no? Hay muchas lecciones aprendidas por la sociedad haitiana, pero también por la sociedad latinoamericana y caribeña, para, digamos, plantear una cooperación, ¿no?, internacional, digamos, de respuesta a esta crisis humanitaria, pero yo diría tratando de evitar la espectacularidad o la publicidad humanitaria, ¿no? O los flujos estos de presencia del exterior sobre un país que se nos muestra a veces como débiles, y hay que tener en cuenta que el Departamento del Sur tiene una dirección departamental de salud pública, tiene epidemiólogos trabajando desde el Laboratorio Nacional, se han movilizado casi 200 profesionales médicos y médicas haitianos y de la salud pública a estos departamentos para poder hacer operaciones quirúrgicas y operaciones de clínica móvil. Es decir, obviamente que Haití necesita un apoyo en cuanto más, yo diría, más de financiamiento y más de materiales, como bien lo planteaban, medicamentos esenciales, agua segura y stock estratégico, ¿no?, de medicación y insumos médicos, pero siempre un poco trabajando con los actores haitianos.
Claro, y que sean los propios actores haitianos que digan cuáles son sus principales necesidades, como usted bien nos lo recuerda. Doctor Basile, y con respecto a la infraestructura hospitalaria, hemos visto algunas autoridades locales donde dicen que hay colapso de la infraestructura hospitalaria en general en el país. Bueno, dos cuestiones rápidas. El departamento de... Los 3 departamentos, cada uno tiene un hospital departamental y después cada municipio, es decir, estos 18 municipios tienen centros de salud en cada municipio, ¿no? Y dispensarios, que un dispensario sería como una unidad de atención muy básica comunitaria. Parte de estos centros de salud, algunos centros de salud de estos 18 municipios, en el caso del departamento del sur, están completamente destruidos, es decir, están inoperativos, porque, digamos, se destruyeron, por ejemplo, el de Cobailón. Hay algunas comunas, que serían los municipios, lo que llamamos municipios en América Latina y el Caribe, que son las comunas. Esas unidades territoriales, hay alguno de esos, todavía no está claro, digamos, la totalidad, pero de esos 18 centros, aproximadamente más de un 30% está afectada en su infraestructura. Hay una sobredemanda además, sobre todo por heridos, ¿no? Por heridos con necesidades quirúrgicas, con heridos con traumatismos, con heridos que son rescatados todavía en horas, ¿no? Que se pueden rescatar, personas para salvar su vida, y esto está haciendo sobre todo en el Hospital de Inmaculada Concepción, que es el hospital departamental más importante del ECAI, ¿no? De las imágenes que creo que estamos viendo sobre todo son del ECAI. Ese hospital está sobredemandado, obviamente, porque es el único hospital que está sobrecargado de las pocas camas que tenía para internación y para cuidado crítico. Se está atendiendo también en los parques, a la afuera del hospital. Sobre todo eso, las primeras 24 horas hubo mucha atención externa en el hospital, no tanto por la sobredemanda, sino porque la primera noche hubo muchas réplicas. Es decir, yo estuve mucho en contacto y trabajando con varios colegas de epidemiología y de salud pública de Haití, y me contaban que, bueno, que estaban tratando de hacer atención fuera del hospital por las réplicas que había las primeras 24 horas. Ahora eso se está haciendo adentro de la infraestructura, pero efectivamente hay una sobreemergencia, ¿no? Post-sismo, digamos, o post-terremoto, donde tenemos por un lado los heridos, los aplastamientos, la necesidad de intervención quirúrgica rápida, y por el otro también potencialmente en las próximas horas y en los próximos días también aparición de otros problemas más de emergencias de salud pública post-terremoto, ¿no? Sí, qué escenario tan complejo. Bien, usted recordaba las imágenes que nos enviaba nuestro equipo, que logró llegar muy temprano desde ayer para contarnos acerca de esta situación. Exactamente, Daisy Toussaint, y luego llegaba Madeleine García. Y con todo esto lo que vemos es que Haití necesita ayuda, pero ayuda solidaria y sin duda ayuda de emergencia por todo el pueblo que sufre en este momento. Doctor Basile, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros.